quizás si os parece, como la clase de la mañana no se grabó bien, podríamos hacer la lectura de las traducciones. Puedo proyectarlo en el Vedabase, en lengua española, y así ya por lo menos leemos los versos de seguido. No es que sustituya exactamente toda la clase, pero por lo menos es como un repaso y conectar con esa sección. Y yo tengo algo en unas pequeñas imágenes en blanco y negro de texto que puede servirnos a modo de repaso. Si os parece, lo podéis ver, supongo, la pantalla, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, sí puede verse. Pues si os parece, lo que podemos hacer, vamos a leer. Esta mañana dimos desde el verso 1 hasta el verso número 10 de este capítulo tercero, titulado El servicio devocional puro, la transformación del corazón. Y esta tarde pensábamos dar desde el verso 11 hasta el 19, que cubre 2/3, un poquito más del capítulo. Podemos leer, si os parece, un verso cada uno. Yo voy moviendo la pantalla, un verso o una serie de versos, y bueno, vamos uno tras otro. Creo que somos 4 ahora, o 4 o 5, y podemos leer uno cada uno. Y haremos hasta el verso 19 y luego ya volveremos sobre los contenidos que comentamos esta mañana brevemente y entraremos en el tema de esta tarde. Comienzo. Sri Shukadeva Goswami dijo: Maharaj Pariksit, conforme me has preguntado acerca del deber del hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte, así te he respondido. Aquel que desea absorberse en la refulgencia Brahmayoti impersonal debe adorar al amo de los Vedas, el señor Brahma o Brihaspati, el erudito sacerdote. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo, Indra. Y aquel que desee tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores conocidos como los Prajapatis. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego. Y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasus. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar las encarnaciones Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi. Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Visvadeva. Y aquel que quiera ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Satya. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Asvini Kumaras. Y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a las apsaras y a las frívolas muchachas Urvasi del reino celestial.
Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios. Y aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Gracias. Siguiente. Para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento, se debe adorar al señor Vishnu o a su devoto, y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se deben adorar a los diversos semidioses. Gracias. Siguiente. Vale, leo. Aquel que desee tener el dominio de un reino o un imperio debe adorar a los manus. Aquel que desee vencer a un enemigo debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos debe adorar a la luna. Pero aquel que no desee nada de disfrute material debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales o que no tenga ningún deseo material o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios, solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. Bhakti Antonio Laguna está ahí, si quiere leer, no sé cómo, si lo tiene fácil para leer. Bien. El conocimiento trascendental que está relacionado con el Supremo Señor Hari es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales. Ese conocimiento satisface al yo debido a que está libre del apego material y como es trascendental, lo aprueban las autoridades. ¿Quién no habría de sentirse atraído? Shaunaka dijo, el hijo de Vyasadeva, era Sukadeva Goswami, era un sabio sumamente erudito y capaz de describir las cosas de una manera poética. ¿Qué más le preguntó Maharaj Pariksit después de oír todo lo que dijo? Oh, erudito Sutta Goswami, por favor, sigue explicándonos estos temas, porque todos estamos ansiosos de oír. Además, los temas que dan como resultado que se discuta acerca del señor Hari, sin duda que deben discutirse en la asamblea de devotos. Maharaj Pariksit, el nieto de los Pándavas, era desde su misma infancia un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecos, solía adorar al Señor Krishna imitando la adoración de la deidad de la familia. Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, también estaba lleno de conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor Krishna, el hijo de Vasudeva. Así que debe de haber habido una discusión acerca del Señor Krishna, a quien los grandes filósofos glorifican en compañía de grandes devotos. El sol, tanto al salir como al ponerse, disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno.
¿Acaso los árboles no viven? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? ¿Acaso las bestias que tenemos a todo nuestro alrededor no comen y arrojan semen? Los hombres, que son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal. Muchas gracias. Con esto completamos la sección de esta mañana y de esta tarde. Me refiero a los textos que sobre los que vamos a estar comentando. Voy a compartir un pequeño PDF muy sencillo, pero por lo menos nos da una idea, nos sirve de repaso y también para contextualizar el capítulo. El capítulo podría dividirse de esta manera. Es relativamente corto, únicamente 25 versos, todos ellos muy sustanciosos, como podemos apreciar de la lectura. Los primeros 12 versos explican cómo la adoración del Parama Purusha, que significa la persona suprema, Purusha es persona, Parama, suprema, es una adoración superior a la de los semidioses. Y es una adoración que garantiza el éxito a todo tipo de personas, tanto a las personas que están llenas de deseos materiales, las personas que no tienen ningún deseo material y las personas que buscan la liberación. En la parte central del capítulo, los versos del 13 al 16 glorifican el Krishna Katha, la importancia de hablar y escuchar los temas que tratan sobre Krishna, y particularmente alaba lo que hablaron estas dos grandes almas, Sri Sukadeva Goswami y Maharaj Pariksit, y los sabios que están escuchando a Suta Goswami. Suta estuvo presente cuando Sukadeva le hablaba a Pariksit, y los sabios están como muy, muy expectantes, pidiéndole a Suta que hable más de todo aquello que estas dos grandes almas comentaron durante la recitación original del Srimad Bhagavatam. Luego veremos un poquito más de cerca algunos de los temas que se mencionan al respecto de estas dos grandes personalidades. Y en los versos que van del 17 al 25, de los cuales hoy solamente tenemos 3 de ellos en la sección última de hoy, se describe cómo la vida sin servicio devocional genuino es una gran pérdida. Y la compara a la vida de los animales y a objetos inanimados, como por ejemplo lo que hemos leído de los fuelles del herrero, que aunque echen aire, eso no significa que estén vivos como una persona consciente. Esta mañana comentábamos cómo en el primero de los versos se utiliza la palabra Manishinam, que quiere decir una persona que piensa, una persona reflexiva, introspectiva. Y a este respecto, Sukadeva Goswami está diciéndole a Pariksit Maharaj que le ha respondido a su pregunta acerca de la persona que está en el umbral de la muerte. Y al utilizar esta expresión, Manishinam, de hecho, Srila Prabhupada en el significado hablaba acerca de
personas que la mayoría de la gente hoy en día dice son poco inteligentes. No poco inteligentes en el sentido de la intelectualidad convencional, sino refiriéndose a la capacidad de reflexionar acerca del propósito último de la vida. Y está relacionado con el uso correcto de la forma humana de vida para el autoconocimiento, la autorrealización y el despertar de la relación eterna que el alma tiene con Krishna, con Dios, la persona suprema. Y luego en una lista larga de versos, prácticamente estamos hablando desde los versos 2 al 9, se mencionan los diferentes tipos de adoración y sus resultados para absorberse en el Brahmayoti, Brahma o Brihaspati, para una vida sexual satisfactoria, Indradeva, buenos hijos, los Prajapatis, buena fortuna, Durga Devi, etcétera. Todo lo que hemos escuchado en la lectura que tenemos aquí en estas 3 filminas. No sé si hay alguno que requiera aclaración. Yo tampoco, hay algunos semidioses que solamente los conocemos de haber leído un poquito, pero tampoco conocemos tantos detalles, pues como el semidios Satya o algunos de los semidioses. Haribol, sí, yo quería, porque aquí pone que para la erudición es el señor Shiva, pero Chaitanya Mahaprabhu ¿no adoraba a la diosa Sarasvati o son dos cosas diferentes? ¿Dan bendiciones diferentes? A veces en diferentes partes de la literatura védica hay más de una. Es como, por ejemplo, para ilustrarlo con algo convencional, como pues si tenemos que hacer un trámite en una ventanilla del gobierno. A veces se puede ir al ayuntamiento, o sea que hay más de un lugar en donde se puede hacer un mismo trámite. Me explico. Entonces la adoración de Sarasvati, aunque aquí concretamente no se mencione, el por qué no lo sé, pero no se menciona, pero sí que es cierto que muchas veces, por ejemplo, el Digvijay, el erudito campeón que compitió con Chaitanya Mahaprabhu cuando era el joven Nimai Pandit, él era un adorador de la diosa Sarasvati y se había vuelto campeón de la tierra en debates sobre las escrituras y la literatura clásica sánscrita en virtud de las bendiciones que había recibido de la madre Sarasvati. Pero claro, el señor Shiva también es particularmente poderoso, que él es la deidad que controla todo lo que es el ego material, lo controla totalmente, con lo cual tampoco es sorprendente que pueda tener influencia en el tema de la erudición, educación y erudición. Sí que es verdad que el señor Shiva normalmente pues se piensa más para otras cosas, pero aquí parece que no se le menciona. Vamos a ver si en el significado... Digo que es el líder de una sampradaya también, una de las 4 grandes sampradayas. Efectivamente, por eso que estamos hablando de... Prácticamente hablando es Mahadeva, Maheshvara dentro del mundo material. Incluso tiene más influencia que el propio señor Brahma. Por ejemplo, en la Brahma Samhita, cuando se describe al señor Shiva como la mirada de Vishnu, indica esa potencia activadora de la energía material.
Sí, Srila Prabhupada en el significado no entra en los detalles de cada semidios. Podríamos mirar aquí, a ver un segundito. Tengo aquí los comentarios de Vishwanatha Chakravarti, que a veces da algunos toques interesantes. No menciona, en el comentario Chakravarti Thakur tampoco habla del señor Shiva. Igual, bueno, como es bastante directo, pues lo deja así. El señor Shiva es súper conocido, entonces no lo vuelve a mencionar. Bien, vamos a seguir. Y luego, este verso, el número 10, Akama Sarva Kamo Va, Moksha Kama Udara Dihi, Tivrena Bhakti Yogena, Yajeta Purusham Param, que explica como alguien que sea Udara Di, que quiere decir una persona con una inteligencia más amplia, que ve más allá de lo convencional, y dice que no importa si esa persona es sarva kama, llena de deseos materiales, o akama, que no tenga ningún deseo material, o moksha kama, que desee la liberación, que debe ocuparse en bhakti yoga, y el término tibra o tibrena indica con atención plena. Lo compara a los rayos solares que se reciben directamente, que son sumamente poderosos. Si cualquiera de estas personas practica el bhakti yoga, adorando a la persona suprema por medio de esas prácticas, alcanzará la perfección máxima de la vida. Y sí que Srila Prabhupada marca la diferencia de los devotos que son akama. También hay un verso en el Chaitanya Charitamrita, que citado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, si recuerdo correctamente, cuando instruía a Srila Rupa Goswami. El verso dice: Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta, que el devoto de Krishna es Nishkama, que es sinónimo de Akama, libre de deseos, y Ataeva Shanta, por lo tanto es Shanta, tiene paz completa. Mientras que otros que tienen deseos, y menciona 3 tipos de deseos: Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami. Kami quiere decir deseoso de Bhukti, la complacencia de los sentidos; Mukti, la liberación; y Siddhi, la perfección yógica, mística, poderes sobrenaturales. Shakali Ashanta, todos ellos no pueden tener paz porque están ansiosos de conseguir algo. Cuando alguien quiere conseguir algo que no tiene, siempre está pensando, lo lograré, no lo lograré, y está en ansiedad, está nervioso. Hasta el punto que hay gente que no puede ni dormir tranquila por la noche por tantísimos deseos que abordan sus mentes. Estos fueron los versos de esta mañana. Este sería un ejercicio de evaluación personal que podríamos hacer, autoevaluarnos, hasta qué punto somos sarva kama, que tenemos todo tipo de deseos, o somos moksha kama, queremos liberarnos de los deseos, o somos akama, que nos hemos librado ya de los deseos de este mundo. Y también es un buen ejercicio el examinar
de qué manera la práctica del Bhakti Yoga afecta nuestras vidas. Yo pienso que hablo por experiencia personal, pero también lo que veo en otros devotos, que en mayor o menor grado, si el proceso se practica mínimamente siguiendo lo que nos entregó Srila Prabhupada y lo que dicen las escrituras, que hay una transformación, aunque sea gradual, una transformación que se va llevando a cabo. ¿Verdad? Sí, yo quería comentar una cosa, que posiblemente los tres, bueno, evidentemente a Kama no, pero Sarva Kama o el deseo de liberación, que posiblemente no solamente nos estemos en un grupo, sino que a lo mejor puede que varios de esos grupos nos influencien. Porque yo, por ejemplo, soy consciente que tengo deseos materiales, pero hay temporadas que no me importaría la liberación, o sea, lo que quiero es irme. Y bueno, y otras veces pues parece que estoy mejor y no tengo tanto, o sea que hay como una especie de lucha, ¿no? Ajá, sí, correcto. Sí, a lo mejor hay días también que Krishna nos da una misericordia especial, que estamos desapegados y absortos en el servicio y no buscamos otras cosas. A ver, un segundito, es que estaba... Ahora os veo mejor. Se estaba compartiendo pantalla y no os veía. Sí, muy bien. ¿Alguna reflexión más sobre este tema? ¿Hasta qué punto el estar en un lugar u otro y sobre todo de qué manera se produce la transformación? Que así como los niños pequeños son vulnerables y les afecta mucho la asociación o la rutina diaria que tengan, pienso que algunos de nosotros, en los que yo me incluyo, pues también pasa esto. O sea, si estás asociado con buenos devotos, con una buena rutina, florecen las cualidades de deseos espirituales, aunque sea disfrutar del proceso. Ya no digo disfrutar de Krishna o atracción por Krishna, pero al menos una atracción por el proceso. Y si estás en contacto con otro tipo de personas o tu rutina, has cambiado la rutina, pues como que los deseos te van influenciando, ¿no? Sí, por esa razón Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando hablaba de qué es un Vaishnava, dijo Asat Sanga Tyaga e Vaishnava Chara. El Vaishnava se caracteriza por abandonar las malas compañías y se junta con devotos. Es un principio muy importante. Y hace un par de días estábamos terminando unas clases relacionadas con el curso de Bhaktivedanta que están dando en el Instituto Vaishnava de Educación Superior de Vrindavan, el VIGE, y en los últimos capítulos, concretamente, si no recuerdo mal, era el capítulo 90, mencionaba la importancia del Krishna Katha, los temas sobre Krishna. En este caso estaba hablando de la vida de Krishna tal como se describe en el 10º canto, refiriéndose a las actividades de Krishna en Vrindavana, en Mathura y en Dwarka. Y decía que es importante que escuchemos, que hablemos y que leamos estas actividades, y decía para proteger nuestro bhakti. Es decir, que incluso si estamos dedicados al servicio devocional de un modo continuo, de un modo diario, es necesario esa actividad diaria para protegernos como
como método de conexión y de protección espiritual continuada. Bien, vamos a ver un poquito más. Maharaj. Sí. Quería hacer un pequeñísimo comentario y también preguntar. Según el texto, la exhibición perfecta del espíritu Akama se da en el mundo espiritual y está expresado por las gopis, ¿no es verdad? Entonces, este Akama que se está hablando es en este mundo, en el mundo material, porque si fuera así, las gopis en este mundo material tendrían que haber sido también devotas puras de nacimiento, ¿no? Sí, aunque hay uno de los versos, a ver si encuentro qué verso era. Era de la sección de hoy. En el verso 15, que está hablando de Maharaj Pariksit, que desde su misma infancia era un gran devoto del Señor y que de niño, como algunos hijos y devotos tienen la buena fortuna de hacer, juegan con muñecos de Krishna, que de niño él solía imitar la adoración de la deidad de la familia, como por ejemplo aquí tenemos en la escuela infantil y la escuela de primaria, tenemos un pequeño templo que está hecho son formas de Krishna hechas con trapo, muy bonitas y atractivas para los niños, pero de esa manera los niños practican el ofrecer un artika a Krishna y el poquito a poco pues irse conectando con los métodos que siguen sus padres y la comunidad en la que viven, etc. Y en el significado, Srila Prabhupada se refiere al capítulo 6 del Bhagavad Gita, que habla de los yoga brashtas, lo voy a escribir en el chat por si alguien necesita verlo. Los yoga brashtas no sé si lo he escrito bien del todo, pero bueno, es más. Esos yoga brashtas se caracterizan porque no han completado su camino espiritual en la vida previa. Han practicado el yoga, la autodisciplina para la autorrealización, pero no han alcanzado la perfección y según el avance que tengan, nacen en una familia u otra. ¿Recordáis? Hablaba de dos tipos de yoga brashtas. Los que eran menos avanzados van a planetas celestiales, Svargaloka, el planeta de Indra o un planeta similar, donde hay una vida material más agradable, muchísimo más cómoda que aquí. También hay oportunidad de relacionarse con personas buenas, sabias, etcétera. Pero generalmente luego tienen que volver a la Tierra y ahí nacer en una familia que les permitirá continuar en el punto que lo dejaron en la vida anterior. Eso por un lado. Y luego decía que los yoga brashtas más avanzados nacen en una familia de trascendentalistas avanzados. Y dice Krishna que semejante nacimiento es difícil de ver en esta vida. No es algo común, sino que son personas que ya han progresado mucho en vidas anteriores. Sin embargo, en el significado del verso 15, Srila Prabhupada dice que en el caso de Maharaj Pariksit, él no era ni siquiera era un yoga brashta como estos mencionados en el capítulo 6, sino que él era un alma eternamente liberada que ya le venía desde una vida anterior. Y lo menciona como
utiliza el término sánscrito Nitya Siddha. Nitya Siddha quiere decir alguien que ha alcanzado el estado eterno de perfección, eternamente liberado. Pero luego Srila Prabhupada dice, leo esta última parte del comentario, dice, esos Mahabhagavatas se denominan Nitya Siddhas o almas liberadas desde su nacimiento. Pero también hay otros que puede que no estén liberados desde su nacimiento, pero en quienes, mediante las compañías, se desarrolla una tendencia hacia el servicio devocional. Y ellos reciben el nombre de Sadhana Siddhas, que se refiere a aquellos que logran la perfección por medio de la práctica. Todavía no han llegado al estado perfecto, pero están practicando. En última instancia, no hay diferencia entre ambos grupos. O sea que no importa tanto si alguien ya viene de un camino de iluminación total o alguien viene del fango y poquito a poco sale del fango y por medio de la práctica se va iluminando y va aprendiendo. Ambos están en el mismo camino, están viajando juntos, no hay ningún problema. Y la conclusión es que todo el mundo puede convertirse en un sadhana siddha. Todo el mundo puede acceder en devoto del Señor por el simple hecho de relacionarse con los devotos puros. El ejemplo concreto es nuestro gran maestro espiritual, Sri Narada Muni. En su vida anterior era simplemente el hijo de una sirvienta, pero por relacionarse con grandes devotos se convirtió en un devoto del Señor de su propia categoría, única en la historia del servicio devocional. Recordaréis la historia de Narada Muni del primer canto del Srimad Bhagavatam, que era el hijo de una sirvienta, a su padre prácticamente hablando ni lo conocía, no tuvo contacto con su padre, el padre no se menciona, solamente tenía su madre, y para más Inri, a la madre la mató una serpiente cuando él era un niño. Se quedó completamente desprotegido. Sin embargo, gracias a que había tenido la buena fortuna de pasar 4 meses con los grandes sabios Bhaktivedantas, pudo poner en práctica lo que había aprendido de ellos y llegó a convertirse en el maestro espiritual más grande de todos los tiempos. O sea que volviendo al tema de, sí, las gopis están en el plano máximo de akama, libre de deseos, pero también se nos recomienda que sigamos el camino de las gopis. Es lo que dijo Chaitanya Mahaprabhu. La mejor forma de adorar a Krishna es seguir el camino de los habitantes de Vrindavana. Jayanta Prabhu, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, 2 cosas. Una, se corta, de vez en cuando se corta. Yo creo que la potencia de salida que tenéis ahí no es muy buena. No sé si a los demás les pasa igual, pero cada X hay un ratito que no se oye. Y luego dice que oye bien Karuna Shakti, ¿eh? A ver si va a ser... ¿Sí? ¿Maharaj? Sí. Bhakta Omar, sí. No hay ningún problema, debe ser la conexión de Jayanta que tiene problemas, ¿eh? Porque nosotros no estamos teniendo ningún problema de conexión aquí. Bueno, a lo mejor son los auriculares, porque la conexión la tengo... Espera. A ver sin auriculares, porque sí que alguna vez se te oía, se te ralentizaba la voz cuando hablabas. A lo mejor es que no están bien cargados. Ahora se oye bien. Ahora sí, se oye perfectamente. Sí, porque conexión tengo a tope, o sea, lo tengo a tope. Sí, una curiosidad que tengo, porque el otro día se habló de que en Satyaloka o Brahmaloka la duración de la vida es de 15.480.000 millones de años. ¿Significa que todo el mundo dura eso? O sea,
¿Solo existe la muerte cuando el planeta, cuando termina la vida de Brahma o no? Por lo que comentaba Vishwanatha Chakrabarti Thakur en uno de los versos de esa sección, hablaba de dos tipos de habitantes de Satyaloka. Hablaba de los que vivían hasta el final junto con Brahma, y cuando Brahma se liberaba, ellos se liberaban con él, y hablaba de otros que se liberaban antes, lo que da a entender, sea que lo hicieran a voluntad o que se les terminaba antes la vida, que alcanzaban el mundo espiritual antes del final de la vida de Brahma. Ok. O sea, que parece que hay los dos tipos de situaciones que se dan. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre alguno de los temas que se han tocado o comentario? También de quienes están en el templo. Ahora aquí hay 3 devotas en el templo que han entrado. Bien, vamos entonces a seguir un poquito con la proyección que tenía en el PDF. En los versos centrales del 13 al 16 se habla de las cualidades de Shukadeva Goswami y de Maharaj Pariksit como el orador y el oyente originales del Srimad Bhagavatam. Y podemos pensar en algunas de las cualidades principales que tenían estas dos personas. Por ejemplo, de Shukadeva Goswami se dice que era sumamente erudito y también era capaz de escribir las cosas de una manera poética. De hecho, al principio del Srimad Bhagavatam se compara a Shukadeva Goswami al loro que toca con su pico, toca los frutos maduros y de alguna manera hace como que la fruta sepa todavía más dulce. En el verso 3 del Bhagavatam se dice esto: Nigama kalpataror galitam palam chukamukhat amritadarabasam miutam pivata Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bubiva babukkaha. Dice: oh gente, personas pensadoras y expertas, saboread el Srimad Bhagavatam, que es el fruto maduro del árbol de deseos de la literatura védica. Dice que este fruto maduro, que ya era apetitoso, era muy dulce, es muy dulce y muy fácil de tragar, de aceptar, pero que cuando lo tocaron los labios del gran sabio Shukadeva Goswami, se convirtió todavía más dulce. Dice rasa malayam. Él podía transmitir el rasa trascendental, la dulzura de la relación amorosa con Krishna en relación con sus devotos puros, y especialmente en el 10º canto se describe esa relación particularmente dulce de Krishna como la fuente de todas las encarnaciones, que es muy amoroso con todos sus devotos. ¿Qué otras cualidades podéis identificar de Shukadeva Goswami? ¿Haribol? Sí, Jayanta Prabhu. Bueno, es que como ahora no se ve la pantalla, los contertulios, yo pienso que lo más resaltante, porque los dos son devotos puros, ¿no?, es el ansia que tiene Shukadeva Goswami por cantar las glorias de Krishna y sus devotos, y el ansia que tiene Maharaj Pariksit de escuchar, ¿no? Porque por la situación, por las circunstancias, porque se va a morir y sabe que ya no le queda, no le queda otra cosa, ¿no? Entonces esas ganas, ¿no? Esas ganas uno por hablar
por glorificar y el otro por escuchar, pienso que es de lo más resaltante, porque los dos son devotos. Prabhupada dice que los dos son Paramahamsas. Por lo tanto, claro, tienen todas las cualidades. Sí, muy bien, sí. Sí, muy bien apuntados. Ese deseo de compartir por ambas partes, cada uno en su lado, uno hablando y el otro escuchando, preguntando. Sí, de hecho, los sabios en la Naimisharanya, en el verso 16, dicen: Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, también estaba lleno de conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor, Sri Krishna, el hijo de Vasudeva. Y ahí dice, así que debe de haber habido una discusión acerca del Señor Sri Krishna, a quien los grandes filósofos glorifican en compañía de grandes devotos. Es como si se juntan dos campeones a jugar al tenis, pues tiene que haber sido un partido buenísimo, o dos equipos de fútbol de los mejores, pues seguro que el partido tiene que haber sido un gran partido. Pues esto es lo mismo, se juntan el orador, el mejor orador de todos y el mejor oyente, y lo que de ahí tiene que haber salido es increíble. Y es lo que están planteando los sabios de Naimisharanya. Sí, hace unos 20 años, así recuerdo que un devoto me dijo que una clase magistral muy interesante sería Giriraj Maharaj dando la clase y Hridayananda Maharaj haciendo las preguntas, ¿no? Que sería muy interesante. Una clase como una... Es que se ha oído un poquito borroso. Decías una clase... se corta, no sé por qué. Que hace unos 20 años así en el templo un devoto me dijo que una clase magistral sería Giriraj Maharaj, el orador, y Hridayananda Maharaj haciéndole preguntas. Sería muy interesante, una clase muy interesante. Muy bien. Bien, en el verso 17, en esta sección, hay 3 versos clave de memorización para los que estáis haciendo el curso en sánscrito y en castellano. El verso 10, Akama Sarvakama Vamo Kshakama Udara Dihi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purushamparam, que hemos comentado, de los diferentes tipos de personas, de acuerdo a si tienen o no tienen deseos o el tipo de deseos que tienen. El verso siguiente para memorizar es el número 17, que voy a proyectar ahora. Espera, se me ha cruzado aquí otro texto. A ver, ¿dónde está? Ahí va. Ayur Harati Vai Pumsam Udyanastam Chayannasau Tasyarte Yat Shanoni Ta Utamashloka Vartaya. Si alguien quiere leer, por ejemplo, Antonio Laguna, si quiere leer la traducción del verso. Traducción. El sol, tanto al salir como al ponerse, disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno. Muchas gracias. Y en el significado, Srila Prabhupada habla de la importancia. Claro, ahí podría surgir una pregunta, porque él dice, ¿cómo puede ser? Dice que el sol disminuye la duración de la vida de todos, menos de los que escuchan sobre Krishna. Pero uno podría decir, bueno, pero aunque uno escuche de Krishna, esa sería la pregunta. ¿Cómo entender este verso? ¿No envejecen y mueren también los devotos? ¿De qué manera los devotos no son afectados por el tiempo? Es decir, que sí, el cuerpo se transforma,
el cuerpo envejece, pero hay algo muy mágico que ocurre en la vida de alguien que dedica su tiempo a escuchar y cantar sobre Krishna. Y es que esa persona no solamente no pierde, sino que el valor de su tiempo, toda esa inversión que hace, se multiplica positivamente. En el significado, voy a leer el segundo párrafo del significado, que tanto Srila Prabhupada, de hecho cita a Vishwanatha Chakravarti Thakur, porque habla de este tema, y Prabhupada lo desarrolla un poquito más. Dice, en los Smriti Shastras, tal como los cita Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, se recomienda la senda materialista de las actividades piadosas, tales como la caridad. Y ahora da un ejemplo de caridad material, cómo da un beneficio cuando se da esa caridad, pero luego eso lo extrapola a la inversión del tiempo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, pero el tiempo, una vez se va, ya está perdido, en el sentido del valor que tiene utilizar bien la energía humana. El dinero que se le da como caridad a una persona idónea garantiza que en la siguiente vida se tendrá dinero en el banco. Se recomienda que esa caridad se le dé a un brahmana. Si el dinero se le da como caridad a alguien que no sea brahmana, alguien sin la aptitud brahmínica, brahmínico significa tener conocimiento acerca de Dios, acerca del Brahman, de la verdad, dicho dinero se devuelve en la siguiente vida en la misma proporción. Si se le da como caridad a un brahmana semieducado, aún así se devuelve el doble. Si el dinero se da como caridad a un brahmana erudito y plenamente capacitado, se devuelve en una cantidad equivalente a 100 o 1000 veces más. Y si el dinero se le da a un Veda Páraga, alguien que verdaderamente ha llegado a comprender la senda de los Vedas, dicho dinero se devuelve en una cantidad ilimitada. El fin último del conocimiento védico es el de llegar a comprender por completo a la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, tal como se afirma en el Bhagavad Gita. Vedaischa sarvair hameva vedya. Si el dinero se da como caridad, existe la garantía de que será devuelto sin considerar la proporción. Y ahora extrapola el tema a lo que está hablando el verso. Dice, de igual modo, un momento que se pase en compañía de un devoto puro, oyendo y cantando los mensajes trascendentales del Señor, es una garantía perfecta para la vida eterna, para regresar al hogar de vuelta a Dios. Madhama gatva punarjanmana vidyate. En otras palabras, el devoto del Señor tiene garantizada la vida eterna. La vejez o las enfermedades por las que pasa el devoto en la vida actual no son más que un incentivo que lleva hacia esa vida eterna garantizada. ¿Preguntas o comentarios sobre este tema? Maharaj, permítame un comentario. Sí. ¿Usted sabe, o saben los devotos, respecto a la vida o a la salud, cuál es el asesino silencioso? ¿Cuál es el asesino silencioso? El tiempo, ¿no? El tiempo es prácticamente es silencioso y va pasito a pasito y nos roba toda la energía. Nos va matando poco a poco. ¿Se refiere a eso? O bueno, respecto al verso, ¿no? Respecto a los devotos y no devotos. O sea, lo que se dice es que el estrés
es el asesino silencioso. Entonces los trascendentalistas, los devotos, en fin, no, sienten menos el efecto del estrés. Por ejemplo, el estrés que siente el gerente de un banco, por ejemplo, es tremendo, es un estrés pero que no se acaba. Entonces esto es relativo, porque el tiempo que lo marca el sol, el día, el mes, es el mismo, o sea, no cambia. Cambia un par de minutos cada no sé cuántos años. Pero yo interpreto esto en este sentido, que si estamos dedicados al estudio de temas relacionados con la personalidad de Dios, entonces nos libramos del estrés, de la tensión, y aparentemente o relativamente se vive más y sobre todo se vive mejor. Ajá, muy bien. Muy buen apunte, gracias. En un curso también de Bhaktivaibhava, en la parte del cuarto canto, con el Instituto de Mayapur, estamos leyendo la sección que habla de la historia de Puranjana. ¿Recordáis la historia de Puranjana? Era un rey, es una historia alegórica que cuenta Narada Muni al rey Barishat, este rey era el padre de los hermanos Prachetas. Los Prachetas son famosos porque eran muy buenos hermanos y se volvieron grandes devotos. Recibieron la iniciación del señor Shiva en el himno que el señor Shiva cantaba a Narayana, a la personalidad de Dios. Y en la historia que le cuenta Puranjana, en realidad es la historia del rey, pero para no decirle directamente que para no decirle en lo que diríamos en lenguaje coloquial, tú eres un pringao, tú estás mal, para no decírselo así, porque el rey igual no lo aceptaría, le cuenta una historia de otro rey, que en realidad es el mismo rey, y lo llama Puranjana. Y esa historia de Puranjana en realidad es la historia de todos nosotros, que venimos al mundo material, en mayor o menor grado, a ser reyes de la ciudad de nuestro cuerpo, del mundo que nos rodea, etc. Y hay una parte de la historia que cuenta cómo Chandavega, y Chandavega es alguien que actúa con mucha velocidad. Este Chandavega representa el factor tiempo y dice que atacó la ciudad de Puranjana. Y atacó la ciudad de Puranjana, tenía 360 soldados Gandharvas y 360 soldados Gandharvis. Los Gandharvas se refiere a los días del año, y las Gandharvis se refiere a las noches. Y los días y las noches como que nos van comiendo. Por eso es lo que dice el verso que con la salida y la puesta del sol, prácticamente hablando, se ha ido, hemos perdido, si no hemos utilizado el día sabiamente en escuchar y cantar sobre Krishna, nos han robado energía muy valiosa que no podemos recuperar ni siquiera con todo el oro del mundo. Srila Prabhupada cuenta la historia de aquel hombre multimillonario, un hombre de negocios, que le pedía al médico que prolongara su vida 4 años más, porque todavía no había terminado todos sus proyectos, y que le pagaba lo que fuera. Pero el pobre hombre no pudo aumentar la duración de su vida con todo lo millonario que era. El médico no pudo hacer nada. Jayanta Prabhu. Sí, sobre este tema se me ocurre lo que es la relatividad, ¿no? La relatividad del tiempo, ¿no? Cuando estabas leyendo el verso me acordaba de una canción que oía cuando era joven, no sé si de Atahualpa Yupanqui, un grupo de esos, ¿no? Y dice: oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, porque a uno le das la vida, los animas, y a mí me aumentas las penas, ¿no? O sea, el mismo pajarillo está cantando,
uno está hecho polvo y otro se está alegrando, ¿no? Y es un poco la historia de que si uno está inmerso en Krishna, en la espiritualidad, el tiempo evidentemente no lo afecta, porque en el plano espiritual no existe el tiempo es eterno, el tiempo solo acaba con el aspecto material, ¿no? Y justo escuchaba hoy, creo que era, no sé si era de este verso, una clase de Prabhupada, y repetía eso de cuando fueron a pedirle a un sabio bendiciones, ¿no? Y que fue el hijo de un rey, un devoto, ¿no? Que a uno le dijo, muérete ya, a otro le dijo, no, tú ni te mueras ni sigas viviendo, y a otro le dijo, y al devoto le dijo, tú da igual, haz lo que quieras, si te quieres morir te mueres, y si no te quieres morir no te mueras, porque para ti es lo mismo, ¿no? No está afectado por ese factor, ¿no? Muy bien, sí. Sí, el tiempo va a la par. Digamos que el servicio devocional nos sitúa en el plano de la eternidad, y como el tiempo también es eterno, es como que vamos a la par. Ahora bien, cuando una persona está corta en el karma son las actividades fruitivas temporales, como el karma de los 5 temas que se explican en el Bhagavad Gita. El karma es el único que no es eterno, porque podemos liberarnos del karma. Sucede que es como, no sé si seguramente sí que lo habéis experimentado, de estar, por ejemplo, en un tren parado y que hay otro tren al lado que se mueve y parece que tu tren sea el que se está moviendo. ¿Verdad? ¿Lo habéis visto? Y eso es algo así como el tiempo eterno por un lado y el karma temporal por otro, hace que no estemos a la par y que nos perdamos en ese ciclo de anhelo y lamentación. Que obtengo algo o pierdo algo y siempre, como bien decía Bhaktantonio Laguna, que eso genera un estrés muy grande. De hecho, la gente muchas veces no puede dormir tranquila por ese estrés de la vida material, que no puede estar en paz. Pero si estamos ocupados en el servicio devocional, con plena dedicación, generalmente podemos dormir tranquilos. Y si alguien no puede dormir tranquilo porque a veces el cuerpo también tiene sus más y sus menos, el cuerpo físico, a veces pues hay cuerpos más inquietos que otros, pero puede ocupar su tiempo de una manera útil. Por ejemplo, Srila Prabhupada, que dormía poquísimas horas, utilizaba las horas de la madrugada para publicar estos libros tan maravillosos que estamos estudiando, el Srimad Bhagavatam. Él los traducía a medianoche o a las horas de la madrugada. Y en alguna ocasión dijo, es que tengo insomnio. Entonces dice, bueno, si tengo insomnio, pues lo utilizo bien al servicio de Krishna. Y empleaba esas horas para escuchar y cantar sobre Krishna y no era afectado por ningún estrés en ese sentido. Esto me recuerda una historia que contó un discípulo de Srila Prabhupada, Sahasrangi Prabhu, luego tomó la orden de Sanyas, no sé qué fue de él, Bhaktisaranga Swami, y él contaba una historia de que en una ocasión que estaba Srila Prabhupada traduciendo por la noche, a veces le ponían algunas bolitas de Mahaprasadam, le dejaban un plato a los discípulos, por si le daba hambre, como estaba traduciendo toda la noche, que pudiera picotear algún sandesh, algún gulab jamun o alguna rasgula, Mahaprasadam o así dulces que lo habían preparado. Y una noche no quedaba ninguna bolita en el plato. Y entonces el discípulo, ahora no recuerdo los pormenores, pero le dijo como si la Prabhupada se ha comido todos los dulces, como un poco sorprendido porque normalmente Prabhupada tomaba una o dos,
pero no se tomaba un plato entero de dulces. Y Prabhupada dijo, con cara incrédula, dijo, imposible, dice, pero si soy un hombre viejo, ¿cómo me voy a tomar todos los dulces? Soy un hombre viejo. Pero a mí me dio que pensar que a veces en la absorción que tenía en la traducción, se los comiera o no, seguramente los tomaría o no. El caso es que los dulces no estaban en el plato, pero que estaba tan absorto que no se había percatado ni siquiera de si comía o no comía. Esa no era su preocupación. Su preocupación era traducir y publicar estos libros tan maravillosos. Y el último verso de esta sección para aprendizaje es el verso número 19, que es un verso a veces un poco, podríamos decir, tiene lo que podríamos llamarlo un poco heavy, en que vamos a ver si compara a las personas materialistas. El verso dice, Svabit Barajostra Karai Samstuta Purusha Pashu Nayat Karna Pato Peto Chatu Nama Kadagrayaha. Dice, los hombres que son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal. Y a veces se dice, claro, este verso, en el significado, Srila Prabhupada, también Chakravarti Thakur, ha comparado a estos animales con las personas materialistas y los líderes del mundo contemporáneo. Y podrían surgir estas preguntas. ¿Qué constituye un entendimiento adecuado de este verso? ¿Cómo se puede utilizar o no utilizar para presentar la conciencia de Krishna a un público educado? Porque si no es como que parece que estás llamando perro, cerdo y como insultando a la gente, ¿no? Burro. Y luego también podríamos reflexionar acerca de algunas formas de utilizar incorrectamente este verso. ¿Alguna reflexión, comentario al respecto? Jayanta Prabhu. Yo siempre digo algo. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que lo que hay que resaltar es la actividad y no las personas, porque si nosotros literalmente empezamos así, evidentemente nos vamos a poner al público a la defensiva y posiblemente el mensaje luego ni lo oigan, ¿no? Entonces, quizás sí que se puede presentar esto, pero las actividades, ¿no? Las personas que tienen ese tipo de actividades, pues se ven reflejados, sus ídolos, pues son iguales que ellos. Eso suele pasar en la política, ¿no? Al final dicen, uy, los políticos son todos unos, aquí en España decimos chorizos. Sí, porque es el reflejo del pueblo, es el reflejo de la gente. Tenemos esa mentalidad de delincuente y se ve reflejada en los políticos, ¿no? Y de todas formas, sí, hay que, no se puede soltar, yo pienso que no se puede soltar así como así, sin más, ¿no? Tiene que haber como mínimo una amortiguación. Y si uno no se ve preparado, es mejor no citarlo, pienso yo. Bien, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra reflexión, comentario, pregunta? Karuna Shakti o Antonio. Maharaj, también estoy de acuerdo que los devotos tienen que tener un poquito de cuidado en esto, porque imagínense, un ejemplo le voy a poner. Yo tengo pues unas hijas y unos nietos. Entonces, si me dicen, a ver,
¿qué nos aconsejas que estudien? Que estudien para ganarse la vida, el futuro. Es decir, escojan cualquier actividad, pero que no se compare a la vida de un perro, de un cerdo, de un camello o de un asno. Yo no puedo decir eso, no es verdad. Entonces, lo que dice Jayanta pues es correcto, o sea, dependiendo de las actividades. Entonces, a una persona se le puede hacer dar poco a poco, decir, lo que estás haciendo ahora o lo que tratas de hacer, ¿no? puede asemejarse a lo que hace, por ejemplo, un camello, ¿no? Lo que hace un camello o un perro, pero con un cuidado. Ahora, también ¿quién lo dice? ¿No? Prabhupada, esto lo decía en público, al primero que se le presentaba lo decía, ¿no? Él no escogía a quién decir y a quién no decir, lo decía, porque pues Prabhupada era Prabhupada. Y delante de grandes catedráticos decía lo que había que decir. Es, no sé, pienso así un poquito. Ajá. Gracias. Sí, sí, muy bien. Gracias. Chakrabarti Thakur, en el comentario a este verso, cuando compara, dice, la cualidad del perro es que se enfada sin ninguna razón. Como el perro que empieza a ladrar porque alguien pasa por ahí y le empieza a ladrar. Los cerdos, la cualidad que tienen es que comen cosas impuras. La cualidad del camello es que carga pesos grandes. Y el burro es pateado por su consorte. Entonces, bueno, son como se utiliza para las comparaciones. Sí que Srila Prabhupada en el significado da comparaciones todavía casi más gráficas en más detalle, ¿no? De cómo lo describe. Cuando dice, por ejemplo, que los cerdos que gustan de comer excrementos y cosas sucias, pero que no van a disfrutar de comer dulces hechos con mantequilla y ghee. No recuerdo si es este el significado o en otra parte de sus libros donde utiliza esta comparación similar. Bien, o sea que es un verso que hay que entenderlo adecuadamente y se utilizarlo con tacto. Es como, por ejemplo, el bisturí. El cirujano tiene un bisturí y el bisturí corta, pero cortará cuando tenga que cortar. No es que lo utiliza indiscriminadamente y va metiendo tajos a todos los pacientes que se le ponen por delante. Bien. Sí. Disculpe. Bueno, yo quería acotar que sí, en mi opinión, cuando se habla acerca de este verso, se puede enfatizar más que nada en la intención o en la conciencia que se tiene en la acción que se está ejecutando. Aquí Prabhupada, por ejemplo, cuando habla acerca de los estudiantes y cómo uno va, toca puertas y ahí vas con tu título universitario y te rebotan hasta que encuentras un amo que te quiera, ¿no? Entonces, más que nada pensaría yo que es establecer la intención o la dirección apropiada a cada ocupación, porque habla también acerca de lo que se ingiere, de, por ejemplo, este deseo sexual o la convivencia entre pareja. ¿Cuál es la intención real? ¿No? Me parece que para como matizar este significado, para poder llegar de una manera más apropiada, sería así. Muy bien, correcto, muy bien. Muy bien, sí, y sobre todo el verso este se utiliza cuando se dice que alguien que no utiliza la forma humana de vida para la autorrealización es como un animal, es para marcar la diferencia del poder que recibe el cuerpo humano para pensar en temas superiores, cultivar valores más sublimes que las actividades animales de comer, dormir
aparearse y defenderse. De alguna manera marca la diferencia entre el ser humano avanzado y el ser humano que se comporta más o menos como los animales. Si se presenta de una manera con tacto y en el momento preciso, entonces la gente puede aceptarlo. Yo recuerdo cuando escuchaba este punto filosófico, a mí me gustaba escuchar la diferencia entre la inteligencia humana, el valor de la vida humana y la forma de vida animal de simplemente correr detrás de lo que nos pidan los sentidos. Bien, pues yo creo que por hoy hemos completado la sección. Dentro de 2 semanas, ya que esta semana siguiente hemos dicho que no tendremos clases, pero en 2 semanas continuaremos, si podéis, como lectura y preparación para las siguientes clases, podéis terminar el capítulo 3 y comenzar con los primeros 10 versos del capítulo 4, que describe el proceso de la creación. Vamos a ver esto. En esa parte, Maharaj Pariksit le formula otra serie de preguntas a Maharaj Pariksit en el capítulo 4, que nos llevará al tema de la creación, que es un tópico importante en el segundo punto. Pues yo creo que hemos terminado, hemos cumplido la sección de hoy. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas Haribol, gracias. perdón, una cosa solamente. ¿Podrías enviarme por WhatsApp esos apuntes que has ido poniendo ahí? Ese resumen tan concentrado. ¿Puedo? Claro que sí, sí. Es que yo ahora de aquí, cogerlo de aquí, no sé cómo hacerlo. Yo lo comparto y lo puedo enviar por WhatsApp. Si alguien lo quiere, si me lo pedís y os lo mando con mucho gusto. Hare Krishna, gracias.